Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast. Hoy viajaremos al medievo para conocer a unos guerreros sin igual en Europa, que aunque a todo el mundo le puede sonar a una parte de España, ¿no? De Aragón exactamente, a Cataluña, eran unos guerreros que luchaban en todo el territorio ibérico y peninsular, como nos va a contar nuestro invitado de hoy, Francisco Oliver Jarque, autor de la novela La promesa del Almogávar. ¿Qué tal, Francisco? Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Hoy vamos a conocer un poco el origen, ¿no?, de estos almogávares, que es muy difícil o complicado decir lo que son, porque básicamente son guerreros, mercenarios, un pueblo, una comunidad guerrera, una compañía de mercenarios. Se les puede describir de muchas maneras, ¿no?, que es lo que hoy vamos a comenzar, ¿no?, a ver. Muy bien. Yo creo que es prácticamente todo lo que acabas de decir tú, todo incluso a la vez. El origen de ellos, el origen de los almogávares, pues nos gustaría a todos saber realmente cuál fue, pero es especulativo. No se conoce a ciencia cierta qué origen es el que tienen. A lo mejor habría que hurgar en la propia palabra almogávar, que distintos especialistas han venido a academizar, que sería una palabra que proviene del árabe, etcétera, etcétera. Lo que pasa que si rascas un poco en la superficie de esa palabra, la palabra sí, almogávar, aunque nos suene muy árabe, tengamos también en cuenta que es una costumbre muy española utilizar la lengua árabe como cajón desastre para meter otras palabras que no. Almogávar es casi un término moderno, castellano, de una palabra más antigua todavía que es almugávar. Almugávar, muga, mojón, hito, muga significa frontera. Y la palabra muga le dan un origen arcaico, lo tienen emparentado incluso con el ibero, pasando por el vasco, etc. Significaría frontera, hombres de la frontera. Efectivamente. Por ejemplo, en tu novela, ¿no?, que cuentas un poco los comienzos de estos pueblos, nuestros guerreros almogávares, ¿no?, o almogávares. Iremos viendo un poquitín en el contexto histórico de tu novela, ¿no? No es el comienzo de los almogávares, pero sí que es una época que no la gente asocia a estos almogávares, porque, como veremos en otros capítulos, la gente habla más de la época de la expansión por el Mediterráneo, y tú te centras en el siglo más o menos 11, 12, no, el 13, perdona, el 1200. Sí, bueno, para que hago referencias continuamente al origen de los almogávares, incluso hasta añado alguna leyenda sobre su origen, como es la de Fortunio de Vizcarra, que sería el primer almogávar, pero todo eso son leyendas que ya en aquella época pretendían explicar el origen de los almogávares. Mi novela, que como bien indicas tú, se centra en el siglo XIII, que por cierto es el siglo, digamos, donde se centra ya la historia almogávar como tal, y empieza a haber cronistas que recogen ya la historia de los almogávares de forma cierta, como en el estupendo, por ejemplo, como con el estupendo texto descriptivo que has incluido tú al inicio del programa, de Desclós, de Bernat Desclós. Sí, el libre del rey Emperé, el del seus antecesor passat, ¿no? Muy bien, sí. Son los libros que están escritos en lengua lemosín, una antigua lengua arcaica que está emparentada pues con otras lenguas romances como el catalán, etcétera, etcétera, y que algunas veces también supone una dificultad añadida el tener que traducir una lengua que no está legislada exactamente. Sí. Pero ya te digo que es a partir del siglo XIII, y luego incluso en inicio del XIV, con otros cronistas como Muntaner, cuando ya se recopila la historia, por lo menos contemporánea, de lo que están haciendo los almogávares en esos momentos, y gracias a ello pues ha llegado a nuestros días. Pues vamos a ir un poco ya por partes, aunque ya hablamos un poco, ¿no?, de que el término almogávar, ¿no?, para unir el término más antiguo y al actual almogávar, almogávar,
como decías tú, en árabe dice mucha gente que se puede unir al Mugabir, ¿no? El que provoca algaradas, o también al Mujabir, ¿no? El portador de noticias. La que propones o la que tú comentas, Francisco, es muy interesante porque es también una de las definiciones tradicionales del almogávar, ¿no? El hombre de frontera, ¿no? Sí, sí, el hombre de la frontera. Yo, mira, es que la primera vez que aparecen en la historia recogidos en una crónica sería en el año 911, aproximadamente en el siglo X, parte de una crónica que se llama la Crónica del Moro Rashid, donde nos habla de unos almogávares, ¿de acuerdo?, que estaban en la ciudad, en los alrededores de la ciudad de Zaragoza. O sea, digamos, la primera vez que se habla de unos almogávares, además de, teóricamente, de religión islámica, seríamos almogávares musulmanes. Pero tampoco hay que hacer mucho caso porque tengamos en cuenta que buena parte de la población musulmana de la época medieval ya descendían de antiguos cristianos que se convirtieron al Islam. Sí, sí, verdad, sí. Con lo cual todo esto pues podía ser una forma de vida mucho más antigua, que estaba aprendida, que existía en aquellas montañas. Sobre los almogávares es un tema tan apasionante que mucha gente al entrar en contacto con esta historia, pues lo que hacen es magnificarla. Se les llega pues incluso a idealizar, y cuando no se encuentra el origen, pues se les busca. Sí, claro. Exactamente. Muchas veces oirás y leerás en muchos sitios, además con buena fe, que el origen de los almogávares sean pastores guerreros que abandonaban las montañas ante las penurias y bajaban a los valles. Todo eso está como muy admitido, pero si te das cuenta, tanto Bernat Desclot como Montaner se hablan y se centran en que eran gentes pláticas en el arte de la guerra, que no vivían más que para la guerra. Incluso, insisten, no conocían otro oficio más que el de la guerra. Sí, claro, que eso desmiente que sean, guerreros temporales o a tiempo parcial. Supuestamente sería más bien una especie de mercenario de la época, ¿no? Pero tampoco, porque eran autónomos, ¿no? porque también actuaban por solitario, no solamente a servicio de otro, ¿no? Sí, sí. En un principio son como partidas casi de bandoleros que campan a sus anchas por la zona de frontera, pero poco a poco van siendo reclutados por los señores de la guerra temporales, que los utilizan para sus guerras particulares, sus guerras fronterizas la mayoría de las veces. Y bueno, pues tardarán muchos años en llegar a formar una gran compañía, pero eso ya es mucho más adelante. Pero en un principio yo creo pues que es que no sé exactamente cómo explicar cuál podía ser el origen de esta gente, pero es que se nota que llevaban una formación militar. Sí. Y eso significa que tienen que tener un adiestramiento, sea desde que son pequeños, tipo como pasaba con los espartanos, o que los van reclutando sobre la marcha, pero se nota que no es el típico campesino que deja la azada y coge la lanza, porque la manera de combatir que se describe de ellos es que precisamente se enfrentaban contra la caballería. Enfrentarse contra la caballería es una barbaridad, es un caballero revestido de acero, con su cota de malla, montado en un alazán, con una lanza en riste, acompañado de otros caballeros que se lanzan en una carga de caballería contra unos pobres peones. Sí, sí. Esas descripciones que se hacen de ellos, cómo se introducían por debajo de las piernas de los caballos, rasgaban el vientre de los equinos, se les caían encima todas las tripas, y cuando el caballero junto con el caballo caían al suelo, es cuando aparecían ellos y cortaban el cuello del caballero o lo lograban batir. Hacer eso es una auténtica machada, y para eso se necesita, yo creo, que un entrenamiento militar que los deberían de recibir probablemente desde pequeños. Sí que huele a casta guerrera, huele a pueblo guerrero dedicado única y exclusivamente a eso. No sé hasta qué punto. Realmente en el siglo XIII ni Montaner ni Desclot admitan que sean pueblos diferenciados de los otros que habitan en la península, aunque sí que siempre indican que son muy suyos, que son más adelante Cánovas, un historiador decía y admitía que ellos no se juntaban con otros que no fueran más que los de su nación.
utilizando la palabra nación como si fuera un pueblo, Un pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Un pueblo aparte. Pero de todos estos, solamente hubo un cronista de la época, pero eso ya sería en el siglo XIV, a principios del siglo XIV, un cronista además oficial del Imperio Bizantino, que se llamaba Paquimeris, probablemente no lo pronuncie bien porque el griego no es precisamente lo mío, que sí que llegó a buscarles un origen concreto. Pero... ¿Y el origen más o menos cuál era el que él decía o el que se puede presuponer? Pues mira, él hablaba de un pueblo muy concreto a medio camino entre los godos y los hunos, que se llamaba el pueblo ávaro. Ávaros. Los ávaros. Además, incluso llega a decir que la propia palabra viene de almogávaros. Por eso lo dijo él. También tengamos en cuenta que por muy cronista ni muy oficial que fuera del Imperio Bizantino en aquella época, también era ser como los periodistas de hoy. O sea, en un momento dado te cuentan milongas para dirigir la opinión pública a un determinado sitio. Y los ávaros ya habían sido, en el Imperio Bizantino, habían sido enemigos de ese Imperio Bizantino, podía quedar ahí en la memoria colectiva. Claro, justo, sí. Y este lo utilizará para todo esto, pero bueno, por lo menos tienes a un cronista que te está diciendo que ya eran una raza aparte. Bueno, una raza aparte, una etnia aparte. Una etnia, sí, un grupo cultural, Sí, no sabría decirlo. No es que nadie dice que podían ser físicamente sí que te lo describen como muy fuertes, muy nervudos, pero claro, la propia naturaleza operaba sobre ellos una selección, porque meterte en territorio enemigo o batirte con... Todo eso debían de ir seleccionándolos y solamente que sobrevivían los más fuertes. También es cierto, también es verdad que en pleno siglo XIII España, o la península ibérica, como lo quieras llamar, la península, en aquellos momentos está plagada de pueblos extraños y misteriosos que algunos de ellos pues han llegado a sobrevivir hasta nuestros días. Me refiero pues a maragatos, vaqueros de entrada, agotes, chuetas, enanos de ribes, soliños, golfines. Hay un montón de etnias o de pueblos. Sí, que vivieron más o menos aislados del resto y con sus propios rasgos culturales. Claro, que unos no se hayan dedicado a la guerra y estos sí, pues bueno, pues... Claro. Por ejemplo, en Asturias tenemos los vaqueiros, ¿no? Que durante mucho tiempo se decían que eran, que era una raza distinta, e incluso que procedían de judíos al principio. Sí, que era... Siempre se busca, además ten en cuenta que esta península nuestra es muy particular. Hablas de Asturias, pero ten en cuenta que prácticamente desde el Finisterre al Cabo de Rosas, toda esa parte del norte, todo lo que es el norte, incluido el Pirineo, todo eso es como una enorme montaña. Sí, claro, con todo valles. Sí, entonces pues probablemente ahí ya se adquiriera una identidad propia, pero vamos, que España, esta península fue dada en país distinto tipo de etnias o de grupos sociales o de grupos étnicos que se marcaron y que fueron diferenciados. Y ya te digo que algunos de ellos incluso han llegado a nuestros días. Con los almogávares, pues no te sé decir, si es que realmente nadie lo sabe. Sí. Ellos, sí. Dime. No, que podían ser perfectamente eso, un pueblo parecido a esto que estamos hablando, que se dedicase no al campo, a lo mejor a hacer herreros o como otras culturas, ¿no? Que se dedicaban justamente a unos temas o a ser militares, ¿no? Pero una pregunta que a lo mejor podemos ya, tal vez va a hacer más adelante, ¿no? Pero el modo de vida... Solo para ir un poco hilando, ¿no? Atando cabos, si estos hombres eran, digamos, exploradores, ¿no? O riders, ¿no? Como se dicen los ingleses, ¿no? Gente que ataca, golpea y roba, ¿no? Saquea en territorio musulmán y vuelve a territorio suyo. Ellos tenían algunas ciudades que fuesen suyas, o vivían como, digamos, como vagabundos dando vueltas por... Pues mira, si tenemos que hacer caso a Solo hay una excepción, pero vamos, si tenemos que hacer caso a lo que decían los cronistas, vivían en el monte, en la selva, que dicen ellos, o sea, prácticamente al aire libre, y no se conoce ningún tipo de asentamiento que tuvieran, y mucho menos castillos. Ya dice bien Desclot, no habitan ni en las villas ni en los castillos, en el monte. Y de hecho, cuando había que reclutarlos, había que ir a los montes. Aquí, en Teruel, está documentada
la existencia de una aldea en la que sí que habitaron almogávares, pero habitaban junto con otras personas y además organizaban follones y estaban divididos en un par de clanes que se calentaban entre ellos. Sí, me lo imagino. Sí, Herrera de Ojos Negros, que en aquellos momentos pertenecía a la comunidad de Daroca, pero hoy en día es de la provincia de Teruel. Y sí que está documentada la existencia, por lo menos el asentamiento de almogávares en ese pueblo, precisamente a colación de los follones que tenían entre ellos y que pues los recogió. Tampoco quiere decir que es que precisamente habitaran ahí. Lo que tú dices lo has definido muy bien, como vagabundo, o sea, un pueblo errante, pero no se conoce que tuviera un asentamiento ni unas determinadas aldeas o unas determinadas villas donde ellos vivieran conforme a la forma de vivir que debería de tener una familia normal en el medievo. Sí, me imagino superando las distancias y las diferencias, parecido a los gitanos en su momento, como un pueblo nómada que a veces vive cerca de un poblado. Sí. Además que nos estamos saltando una de sus peculiaridades. Las peculiaridades es que los almogávares iban acompañados de sus mujeres, de sus hembras y de su prole, que muchas veces también entraban al combate, más que al combate, iban detrás recopilando lo que iban dejando por el camino estos almogávares. Se abatían a un caballero y ya se encargaban de saquearlo la mujer y los críos que iban detrás. Esto se dejaba. Claro, este elemento es el que convierte más en un pueblo nómada completo. Claro, porque si decimos que tiene una peculiaridad étnica, pues se supone que se seguirá manteniendo esa peculiaridad étnica a través de tener hijos con sus mismas hembras, lo cual es un poco complicado, porque una vez precisamente, digo que complicado porque es que yo lo veo complicado, una vez precisamente de sus actividades era los cautivos, se dedicaban al negocio de los cautivos. Estaban en territorio enemigo, por decirlo de una manera, en territorio musulmán, y cautivaban, porque siempre cautivaban musulmanes y musulmanas que luego los vendían. Pero también hacían eso con los cristianos que se llevaban. Ten en cuenta que los cristianos no los podían cautivar, pero esas reglas se ve que se las saltaban y se llevaron muchas broncas por eso los estuvieron haciendo incluso ya cuando se hicieron grandes en el Mediterráneo. También seguían cautivando cristianos, pero a ellos que les parecía que eran musulmanes. Pero yo lo que quiero decir, que ya es triste que aparecen a mujeres y cosas de estas. En un momento en el que tenían contacto con otras hembras, es que yo, no sé, mantenerlo como un pueblo como tal puede parecer difícil, puede parecer muy complicado. Sí que es cierto que van admitiendo entre sus filas a guerreros que ellos consideran de su condición, que les sirven, que les valen como que los notan que son parecidos a ellos y los admiten, pero es muy difícil que te admitieran entre ellos. Otra cosa es que fueran de jefe, o sea, de jefe, de contratante, que los alquilara. Entonces, además que llega más, o sea, ellos mismos tienen una forma que ha trascendido a través de nuestros cronistas, tenían una forma de organizarse que era casi democrática, por decirlo de alguna manera, porque se elegían entre ellos, elegían a sus jefes, o sea, se ascendía porque la propia asamblea almogávar, que tampoco sé muy bien cómo se estipulaba porque no te lo describen, elegía pues a la forma de ascenso que teníamos. Digamos que el primer ascenso que tenía era el almocadén, pues un cabo, un sargento, un suboficial, un ejército, por ponerle un ejemplo que realmente no es así. Y luego estaba el adalid, que pues ese sería ya, digamos, el oficial, pero se lo elegían entre ellos. Además tenían muchos problemas a la hora del reparto del botín, y igual que te elegían, también te destituían. Pues te cortaban el cuello tranquilamente si no había repartido el botín. O sea que era una democracia muy pura, ¿eh? Pero bueno, incluso creo recordar, no sé a quién definía a los romanos como una república militar. Suena muy bonito eso de una república militar. Que enseguida ya se les empieza a idealizar, ya se les empieza a dar. Pero sí que es verdad que pues, entre ellos mismos elegían a sus mandos, por decirlo de alguna manera, y a pesar de toda esa fama que tenían de que eran muy ácratas, de que eran muy anarquistas, de que iban a su bola y tal, que sí que es verdad que lo hacían porque llevaban su marcha,
a la hora del combate las órdenes que se efectuaban se cumplían y se convertían en una máquina letal cuando se enfrentaban contra los enemigos, porque en muy pocas veces se ha recogido que cuando se enfrentaban contra almogávares más o menos organizados, estos almogávares perdieran. La mayoría de las veces vencían. Y eso se nota mucho, sobre todo en la crónica de Ramón de Montaner. Hay algunos sitios que la ponen en duda, tanta victoria, pero eso ya hablaremos más. Posteriormente. Alguna vez perdieron seguro, como todo el mundo. Sí, claro, que alguna vez que perdieron y ojo qué formas de perder. Pero ahí estaban, que eran una extraordinaria máquina de guerra, eran muy letales. Y el gran éxito que tuvieron precisamente los monarcas aragoneses de la corona de Aragón fue el lograr más o menos domesticarlos, incluirlos, eso se debe un poco a Alfonso el Batallador, incluirlos dentro de sus ejércitos y utilizarlos como se les utiliza. Sí, sí. Entonces teníamos, digamos, entre la organización estaba el almogávar, ¿no? Que era el peón, ¿no? El infante. Sí, sí. Después el almocadén y luego el adalid. Y una pregunta, ¿había alguna figura, por ejemplo, el almogávar, que a lo mejor no especificamos mucho, no especifique yo, es famosa de infantería, ¿no? Pero me imagino que tendrían también alguno que tuviese caballo, como un grado intermedio. Bueno, vamos a ver, no, eran tropas de infantería. Pero estamos hablando, es que los almogávares pasan por distintas épocas. Entonces, como estamos hablando del origen, estamos hablando de los almogávares de la corona de Aragón. Vale, perfecto. Pero luego más adelante, y es muy interesante, Alfonso X el Sabio, que era cuñado o sea, estaba casado con una de las hijas de Jaime I, tan parientes, le copia la unidad militar, digamos, al rey de Aragón y crea vale, perfecto, vale. un ejército de almogávares. Crea un ejército de almogávares, no sé exactamente dónde reclutó a los primeros, se supone que por esta zona de los Tres Reinos, que se llama, que es una especie de comarca que existe a medio camino entre Valencia, Cuenca y Teruel. Y lo bonito de este señor, que además era muy legislador y bueno, le encantaban las leyes y tal, que les da unas reales ordenanzas. Claro, es lo que las que estaba yo viendo y por eso me venía la figura. Y claro, entonces esto es un invento que hizo Alfonso, ¿no? El añadir el almogávar a caballo. Y inmediatamente el rey de Portugal va y coge y se los copia también. O sea, tuvimos almogávares portugueses copiados. Pero eso pasa como con otras unidades, que en la actualidad los boinas verdes, la propia legión, la legión extranjera, se la van copiando unos a otros. Y claro, pues todos quieren tener su propia tropa de almogávares, que la tienen, pero yo creo que se desvirtúa de lo que es el origen desde los almogávares estos de la corona de Aragón, que son, digamos, los pioneros y los auténticos, por decirlo de alguna manera, sin desmerecer. Lo que pasa es que, claro, Alfonso X, cuando les crea estas normas, estas ordenanzas, recopilar cosas de ellos, yo creo que cosas de esos, incluso introduce cosas muy extrañas, como que, por ejemplo, habla de las virtudes que tiene que tener un adalid, en pleno siglo XIII, un monarca cristiano, y le dice que el adalid tiene que saber distinguir, o sea, que tiene que saber leer el vuelo de las aves antes del combate para saber si va a ser favorable o no. Pues eso es muy romano, ¿eh? Sí, eso es una vez, ya te digo que es algo extraño, pero claro, cuando Alfonso X que precisamente lo que quiso hacer con estas reales ordenanzas era tener los sujetos, tenerlos convertidos en soldados, no en lo que eran, porque estos se los llevaban los señores de la guerra, se los llevaban al campo de batalla, pero en el campo de batalla, si la posibilidad de botín estaba en dirección contraria, se iban al otro lado y lo mandaban a fin de... Sí, que no eran unas tropas muy... indisciplinados, no era el paradigma de la disciplina. Y claro, estas ordenanzas las hizo Alfonso X Sabio para tenerlos más sujetos. Pero yo creo, es por opinión mía personal, no soy el único, que sí que introdujo, gracias a eso, en esas leyes, en esas órdenes, introdujo cosas que eran propias de ellos y que se las cogió y que gracias a eso pues se han quedado ahí reflejadas, porque se nota que son cosas extrañas de un pueblo extraño y anómalo como deberían de ser ellos, ¿no? Aunque a partir de estos monarcas pues se les empezara a disciplinar y
incluso hasta se desalmogabarizaron como tal, pero el nombre perduró hasta la guerra de Granada, la conquista de Granada. No, y actualmente, hay una unidad del ejército que se llama los almogávares. Tomás, creo la brigada paracaidista, que son una de los órdenes, porque si no es por la brigada paracaidista sería triste, pero no tendríamos ninguna recopilación de los almogávares, por lo menos de su función en el nombre dentro de nuestras fuerzas armadas. Sería, pero bueno, al menos, para que claro, la brigada paracaidista es un cuerpo muy moderno, ¿no? Ya por los años 50 o 60. Me hubiera gustado pues que ese reconocimiento se hubiera hecho anteriormente, pero no se hizo así. También creo que también tuvieron su pequeña leyenda negra, por decirlo de alguna manera, más considerar los bandidos, justo, sí. Bandoleros, no exactamente el término militar como tal, tampoco sé por qué, porque la heroicidad que hicieron, eso ya hablaremos las heroicidades que llevaron a cabo en el otro extremo del Mediterráneo, cuando acaban por paradigmas de la historia contratados por el emperador de Bizancio, esas solamente son superadas en la historia de nuestra patria por las que llevaron a cabo los españoles en la conquista de América. Sí, es muy parecido, de hecho, sí. Muy parecido, además en unas situaciones muy similares y entre ellos hay abandonados además por todos, los abandonados por papas. El Papa los había acomodado, ellos seguían llevando la bandera de las dos llaves del Papa, precisamente para enfrentárselas a los ortodoxos griegos, y abandonados por sus reyes, porque les mandaron un legado de la monarca para ver si les sacaba dinero, ya ves tú, con las necesidades que tenían. Bueno, en fin, vamos a hablar. Eso lo contaremos en otro programa, Francisco, ya hemos hablado nosotros. Entonces volvemos un poco ahí a esta organización que Alfonso X añade en su versión almogávar, ¿no? El almogávar a caballo. El almogávar a caballo, exactamente. Lo tenía como un grado intermedio, ¿no? No era en sí una unidad de caballería, sino una especie de como comandante o algo así. Sí, no sé, no sé. Por ello es que me faltan datos sobre almogávares que combatían a caballo. Los datos que tengo yo en las distintas batallas en las que van participando siempre lo hacen a pie. Me imagino que mejor sería un tipo explorador o algo así. Sí, yo me imagino. Mensajero. Y que incluso se notaría en el final de la... Bueno, pues eso lo dejamos por otro... Y una cosa, en el momento inicial que hablabas de una república, ¿no? Que se autoelegían el cargo, la adalid, que no sé si es el nombre que se podía dar al comienzo, ¿no? de los almogávares, ¿existía esa figura igual, una especie de persona elegida o también es un término que se va creando posteriormente? No, el término, la palabra adalid, por lo visto, igual que la de Almocadén, también se les da un origen musulmán, un origen árabe. Pero sí, la figura del adalid era el oficial que los llevaba, era el jefe de ellos. El jefe, ¿no? Y tenía una serie de subjefes por debajo de él, que eran los almocadenes. Aunque también es verdad que muchas veces esto no acaba de ser así, porque es como una adecuación que hacemos a los ejércitos modernos. Muchas veces el almocadén daban a entender, porque algunas veces querían o contrataban tropas solamente de almocadenes. Incluso más adelante querían contratar a los nobles tropas solamente de adalides. Esto en las guerras de Murcia y cosas de estas, con lo cual quiere decir que era como una especie de, no sé, de escalafón. Un escalafón, sí, pero que eran varios. Sí. Eras almogávar, ¿vale? Pero cuando eras almocadén, ya eras almocadén pues porque eras almocadén. Y cuando eras adalid, pues ya te quedabas en lo de adalid. Además tenían que tener sus virtudes y etcétera. No sé exactamente. Que puede ser una especie más de nivel, ¿no? Que de rango, ¿no? Sí, o sea, una especie sí. Es que el problema que tenemos es que lo queremos adecuar a nuestros ejércitos actuales y estos llevaban otra historia, pero más o menos hay que entenderlos, captar la idea de cómo lo hacían así y de que ellos se seleccionaban entre ellos mismos. O sea, nadie venía los nombraba a dedo porque no se dejaban nombrar a dedo ni tenían interferencias ni siquiera de las personas que los contrataban. De hecho, de esto que acabas de comentar, teniendo en cuenta, por ejemplo, con las partidas de Alfonso X, dan una pista, porque dicen para nombrar adalid se juntaban 12 adalides. En parte de alguno de estos, otros oficiales de graduación. Y juraban en manos del rey que el candidato tenía las circunstancias necesarias para el desempeño de ese empleo. Es decir, si la versión de Alfonso X el Sabio ya habla de adalides que eligen al adalid,
Claro, no es un rango, es una especie de jerarquía Sí, o clan. esa sería la palabra correcta, jerarquía. Lo que pasa es que, claro, todo esto, las menciones, es Alfonso el que lo dice. Claro, sí. En el otro lado, en Aragón, todo esto no se menciona como tal. Pero por eso yo quiero creer que todos esos son datos que recogió en sus crónicas Alfonso X el Sabio y nos sirven para reflejar, nos sirven de resquicio de cómo debieron de funcionar realmente, aunque en la corona de Aragón eso no se quedó reflejado de esa manera, pero sí que se vislumbra. Yo veo como había algo más que simplemente un escalafón. Sí. Y hablando de organización, claro, en la época de Alfonso X el Sabio y sus contemporáneos de Aragón y de Portugal, estaba claro que esta jerarquía estaba vinculada a un juramento al rey, ¿no? Pero en la época de los inicios de los primeros almogávares, yo entiendo, o bien, hay dos opciones, ¿no? Que fuesen unos hombres totalmente libres, que no tuviesen, digamos, lo que se podría llamar una ciudadanía, una especie de... Más que ciudadanía, no, el término no quiere decir eso, sino una especie de... ¿Cómo se dice? Cuando está sometido a un monarca, en aquella época, tiene otro nombre distinto. Dentro del feudalismo, como no me acuerdo. Sí, tiene un nombre, sí, se llama una servidumbre. Sí, bueno, por ejemplo, podría si no fuese una especie de servidumbre, sino que al ser libres tampoco tenían una obligación, a lo mejor ellos, de obedecer a su rey. No tenían obligación de obedecer a su rey, pero una de las características propias que tienen los almogávares, la corona de Aragón, y luego por una también pasaría a la corona de Castilla, es su extremada fidelidad a la corona de Aragón, su extremada fidelidad al rey. Es algo extraño porque fíjate tú que hasta el rey les va regalando cosas, una de ellas es que pueden utilizar su bandera. Los almogávares pueden llevar la bandera del monarca. Aquí tenemos en Teruel, en el Castillo de Cañiz, hay unos frescos en los que reflejan la conquista de Valencia. Y sale un almogávar, supuesto almogávar, porque no hay nada indica que sea un almogávar, por su forma de vestir parece un almogávar, llevándola, portando un estandarte de la Casa Real, una bandera bibarrada, ¿no? una bandera de Aragón delante del propio monarca. O sea, estos monarcas confiaban mucho en los almogávares. De hecho, el rey Jaime I llega a soltar muchas flores a ese respecto, diciendo que se fía de ellos como no se fía de sus nobles. Y vamos, la prueba de fuego de los almogávares sería con Pedro III, hijo de Jaime I, cuando se organiza toda una cruzada contra Aragón, aunque en algunos libros de historia hablan de la cruzada contra Cataluña, ¿no? Una cruzada contra Aragón, en la que se entra un ejército francés en la península y el rey de Aragón pues ve cómo van traicionándole muchos de sus nobles, que incluso se juntan para exigir los privilegios de la Unión, etcétera, etcétera. En fin, ahí se la lían y él solamente llega un momento en el que se puede apoyar en unos cuantos nobles fieles y sobre todo en sus almogávares, que no se le ocurre, no les pasa por la cabeza nunca traicionar al monarca de Aragón. Son fieles de una fidelidad un tanto extraña, porque no quiero entre otras en lo que es el capítulo mediterráneo, pero cuando llegan incluso a montar sus propias repúblicas, sus ducados de Atenas y Neopatria en el otro extremo del Mediterráneo, siguen siendo fieles a la corona de Aragón cuando estaban abandonados por ella. No sé exactamente por qué, eso incluso a lo mejor habría que retroceder a las costumbres que tenían los iberos. Al fin, es que para qué vamos, es que no. A las ¿cómo se llaman a los juramentos estos, ¿no? Había distintos tipos que se debían a su señor, y se debían a su señor, pasara lo que pasara, y se portaba con ellos como se portaba, y no entendían la vida sin esa fidelidad a ese monarca. Eran muy de Aragón. De hecho, sus propios gritos del grabo, que tenían una serie de rituales extraños, diferentes a los que tenían los demás grupos militares, las demás tropas. Muchos de ellos es que tienen un saborcillo pagano y ancestral, como es el hecho del despertar el hierro, de cosa tan extraña. El despertaferro, ¿no? Despertaferro catalán, despiertafierros en aragonés. Digamos, eso de despertar el hierro, decirle, anda,
ponte el movimiento que te toca ahora, A funcionar. que te toca funcionar. Podéis escuchar, no, los oyentes puede que no sepan lo que significa el término despertaferro. ¿Lo puedes explicar un poco? Porque más o menos la frase es conocida. De hecho, hay una revista actual de historia muy buena de este militar despertaferro. Bueno, sí, me encanta. Y hay unidades militares todavía, ¿no? El que te abogaba despertaferro y tal, pero ¿qué significaba exactamente despertar el hierro? Pues te vuelvo a decir lo que muchas veces hay que decir con los almohades. Realmente no se sabe. No se sabe. Y se sabe cómo lo formulas. Hay recogidas pues, un testimonio de unos oficiales franceses que desde lejos oyen cómo se están preparando los almogávares para la batalla, de noche, a oscuras, entre los pequeños claros del bosque, ven chispear las armas, como que se chocan unas contra otras y gritan ese famoso despierta hierro, desperta fierro. Y que pues, parece ser que es toda una ceremonia, yo pienso, pero claro, ya entras en el terreno de la especulación. Sí. Entiendo que es lo que estás diciendo, por ejemplo, Ramón Montaner también dice en las crónicas algo así, que es tot a col pan ferrir dels ferres de las llances, el del dars perres, ¿no? Pérez. Sí, Esto es, y todo el tiempo golpean los hierros de las lanzas y los datos contra las piedras, ¿no? Para producir chispas. Ya ves, ponte a darle con un trozo de hierro a una piedra para que produzca chispas. Y eso lo hacían para amedrentar al enemigo. Digo yo que era para amedrentar al enemigo simplemente para infundirse valor, para sí. No deja de ser, en pleno siglo XIII, en plena Edad Media, una cosa rara, extraña. Sí. En cuanto a eso, decían que las chispas podían ser de un pedernal más que de una piedra. Sí, porque también, porque si no, para conseguirlo... que hacen ellos que llevaban una piedra, sí, llevaban un pedernal, o sea, llevaban un chisquero de esos con una piedra con pedernal que lo utilizaban para encender el fuego y también pues para golpear. El caso era, yo creo que más que eso, de noche era producir las chispas. Despertar al hierro debía ser toda una especie de ceremonia, yo pienso que para amedrentar al enemigo, pues creo que sí. Sí, de hecho, hay una frase que viene exactamente en la revista Despertaferro, que estoy usando yo un poco también para el Despertaferro de la corona de Aragón en el Mediterráneo. Tiene una parte muy pequeñita sobre los almogávares, y viene aquí a decir que lo que tú decías de las chispas y tal, ab diables no son trobats, ¿no? Es decir, con diablos hemos topado, ¿no? Claro, es que el efecto psicológico me lo imagino, el ruido, las chispas, sí. Si eran guerreros profesionales, debían de tener todo tipo de recursos para enfrentarse con el enemigo y vencer. No solamente el entrenamiento o el valor, la machada de entrar y a cuchillo y tal, sino que la guerra psicológica ya es muy antigua. Y estos pájaros me parece a mí que también deberían de saber efectuarla. Y muchas veces no dice el libro ese de la guerra, no sé cómo se llama, que una de las mejores formas de ganar las batallas es no entrando en combate, hermano. No, es la mejor. Si consigues vencer, porque los otros se acojonan, lo mejor. Claro, por esto algo de eso vislumbro, entras dentro del campo de la conjetura. A mí me hubiera encantado poder retroceder en el tiempo y ver qué es lo que hacía, pero no tengo ese privilegio, entonces me lo tengo que imaginar con los pequeños rasgos de veracidad o pequeños datos que te dan ahí en las crónicas, y pues los vas recopilando como si fuera un rompecabezas, y cuantas más piezas recoges y logras encajar, pues más puedes llegar a vislumbrar lo que realmente pudo ser. Pero es que es todo muy misterioso, es muy peculiar, es muy llamativo, y tiene un atractivo especial que no me extraña que acaben mitificados y cada uno pues convierta a los almogávares en lo que más más se identifique, y al final pues que se distorsione. Yo también puedo hacerlo, puedo ser el primero en hacer eso, porque no deja de ser un tema que me apasiona. Pero también es bonito ver qué hay de verdad, qué había detrás de todos estos guerreros que forjaron esa historia tan bonita como fue la saga Almogávara. Y, a ver, a nuestros oyentes y a mí nos gusta mucho un poco poner cara, ¿no?, a los soldados, ¿no? En el tema de militar, el poner cara es ponerles armas, ponerle armaduras y ponerle un poco uniformidad. En este caso no hay ninguna, ya damos por supuesto que
que no hay ninguna uniformidad, aunque sí tenían una prenda de vestir, ¿no? Una especie, lo que aquí se llamaba una especie de una espinillera, una protección, una greba, que era peculiar de ellos, ¿no? Si es que, mira, son tan peculiares que hasta con sus armas y su forma de vestir son, cuando menos, antagónicos. Son antagónicos, no son anacrónicos para lo que es la Edad Media. Sí, parecen guerreros de antes. Yo que además pertenezco a un grupo de recreación histórica y por lo tanto pues intentamos vestirnos como se vestían ellos, intentando reproducir las prendas de la época, pues te das cuenta de que lo primero que ves en ellos es la frugalidad, que ves que, como bien indica el cronista, solamente llevaban una gonella, la llevan tanto en invierno como en verano. Una gonella es una especie de túnica, y con eso cubrían. Luego, para mí, de todas maneras, el elemento más misterioso de los almogávares, porque todo lo demás, según hemos ido investigando, hemos ido extrayendo qué es lo que de verdad llevaban, ¿no? El elemento más misterioso, a mi modo de ver, es con lo que se tocaba la cabeza. La prenda protección de cabeza, el famoso capel de red o capel de cuir top trepat, que tanto Desclot como Montaner te lo mencionan, pero no te lo describen. Sí. Y nos hemos quedado siempre con las ganas de saber qué es eso, porque luego no hay ningún paralelo en el resto de las panoplias de los guerreros del siglo XIII. ¿Qué dices? ¿Capel de red? O sea, de red. Sí, los denominan de las dos maneras. Una te dicen que es un capel de red, y otras veces te dicen que es un capel de cuir top trepat, o sea, un casco de cuero, pero agujereado, porque la palabra trepar significa agujerear a posta. Claro, por eso claro. En el monigote, en el dibujito del almogávar del castillo de Alcañiz, pues sí, ves que lleva una especie de casco verde en la cabeza, pero no sabes lo que es, eso no sabes exactamente lo que es, y nos hemos quedado siempre con las ganas de... Sí que luego, sobre todo a partir de un cuadro muy bonito que está en el Senado, que es la entrada de Roger de Flor en Constantinopla, de Carbonero, ahí pues te dibujó lo que él entendía porque eran esos capel de red, esos cascos, y pues más o menos en eso nos hemos ido basando, pero yo es el misterio más grande que todavía no veo resuelto. Había otro que era el famoso coltel, ¿no? En las crónicas, como están escritas en Le Morsin, pues te hablan de un coltel, y el coltel pues no se sabía exactamente qué es, pero últimamente pues ya se ha descubierto, descubierto eso no es nada, que es pues un cuchillo de enormes dimensiones, similar a un bracamarte. A un bracamarte, ¿no? Sí. Un bracamarte o un alfanje, como que... Las infracciones, que todas estas palabras que estamos empleando para utilizar este arma, que las que acabo de decir, son posteriores a los almogávares, son catalogaciones de armas muy posteriores a esa época. Y después llamaban coltel a lo que era un cuchillo, una arma villana, afilada, corta, con la que podían, pues... Sí, que es de un solo filo, bastante ancha, ¿no? No es como una espada, es más anchota, además, para que la gente se haga la idea como un machete, más bien, ¿no? Lo que pasa es que la iconografía, sobre todo la idealizada, los ha presentado siempre como una especie como de cuchillo de carnicero de enormes dimensiones que llevaban ahí en la mano. Pero eso no está... Luego, más adelante, pues ya aparecía, por ejemplo, la sentencia de Guadalupe, en la que se nombra un coltel, en fin... ese que es cuando intentaron matar a Fernando Católico. Sí, un magnicidio, cuando se intentaron cargarse a Fernando Católico. Y pues aparece un dibujito, y aparece alguien con un bracamarte hecho y derecho, un dibujito que es puñetero, porque la punta de ese bracamarte también aparece tapada por el propio dibujo, pero vamos, vislumbras que tenía ahí es que siempre andamos igual con los almogávares, pero vamos, sí, se vislumbra que debía ser pues un tipo bracamarte, tipo cuchillo, tipo farchón, como lo quieras llamar. Y luego, pues bueno, por las abarcas, pues te puedes imaginar cómo son, porque ya hay iluminaciones medievales, pues sobre todo las propias cánticas, las fotos de Mozart, donde aparecen campesinos con ese tipo de calzado que era muy popular. Incluso llegó a haber un rey que se llamaba Sancho Abarca, en fin. Todo lo demás, el vestuario y el equipamiento de estos guerreros, pues ya está catalogado. Pero que te quiero decir que la palabra que más se repite cuando te los describe, tanto lo que son sus calzas, como la panetera que llevaban a la espalda, como las abarcas, como el propio casco, es cuero. Siempre aparece el cuero
típico pues, de los que viven en el bosque entre fieras y echan mano pues, de lo que tiene, pero también les debería de dar un aspecto de ferocidad, tanto pueblo y del tejido, pues, no sé. Muntaner fue, no, Desclot describe a un almogávar que fue hecho prisionero por el príncipe de Morea, que era francés. Es un capítulo muy bonito porque también te describe al almogávar, pero vamos, que te describe pues, una persona que está prácticamente desnuda, si es que va en cuero, si es que no, es que es o sea, si va en cueros completos, o sea, no es que vaya en cuero. Sí, es que simplemente llevaba unos calzones de galera. ¿Cómo es que no llevas ni una túnica ni una bonilla encima? No, eran con calzones, con el pelo crecido, una barba larga, una pinta de salvajes. Es que parecían unos salvajes, es que probablemente eran salvajes. Este señor, pues una serie de circunstancias, lo hacen prisionero y se lo enseñan al príncipe de Nicea para que vea, pues, el tipo de gente con el que se enfrenta. Con lo que se tiene, con qué tipo de gente. Sí. Y el otro, pues es un diálogo muy, muy curioso porque el otro le dice, yo soy el más tonto de todos. A mí me habéis pillado porque soy el más tonto de todos. Pero vamos, cada uno de los nuestros vale como 10 de vuestros caballeros y tal. Le vacila algo. Y dice, bueno, pues vamos a verlo. Y lo despertar el cogido, después lo enfrentan contra un caballero francés. Y claro, pues él pide combatir con sus armas eran aparte del coltel, del cuchillo, del bacamarte, como hay que llamar, eran unas jabalinas que se denominaban azconas, una lanza corta, también siempre hablan del arco, eran armas arrojadizas que ellos tenían, y lo primero que hace es lo típico, según se acerca al caballo, se la arroja al caballo, se carga al caballo, cae el caballero y va por el caballero, y antes de cortar el cuello, pues paran la pelea. Pues eso, le perdonan la vida, lo ponen en libertad y el premio, aparte del metálico, que le concede este señor, este caballero francés, es vestirlo de persona, lo visten de ser humano. Claro, tú buscado por ahí, es muy, muy bonita la descripción que hacen del almogávar del príncipe. Pues ya lo buscaré, sí. Y te da, pues eso, si te parece pobre y paupérrima la forma de vestir que relata Desclot, que relata Muntaner, pues es así. Sé que muchas veces, incluso cuando desembarcaban, más adelante cuando desembarcan en Sicilia, pues ya hablaremos de la expansión mediterránea, y van allí todos los sicilianos a ver a esos señores que son sus libertadores del yugo francés, los ven desembarcar y dicen, esto es lo que nos han mandado en realidad. Las fuerzas. Desarmar medio descalzos. Pues esa es la impresión que daban, equivocada o no, y claro, todo eso en plena Edad Media sigue oliendo algo anacrónico para su tiempo. Parece que sean gente de tribus anteriores a todo lo que han perdurado por ahí y que en ese momento se recopilan y las instruyen y las meten en un capítulo de la historia que es superior al que ellos mismos hasta ese momento han estado tejiendo en el territorio peninsular. Claro, pero también estoy dando yo vueltas un poco, Francisco, a esto, ¿no? Es decir, muchos pueblos que son, digamos, de estos nómadas o sin una casa fija, ¿no? Y se dedican al saqueo, por ejemplo, gastan lo que ganan, ¿no? En sus actividades, ¿no? Es decir, lo que ganan robando o saqueando, por ejemplo, en ropa, para llevar ropa que para su cultura es de calidad. O, por ejemplo, mejores armas, con mejores armaduras. Estos exactamente qué hacían con el dinero, ¿me entiendes? ¿No? Si se lo bebían, o sea. Tenemos que hacer caso a Ramón de Muntaner. Sí. Lo que ganaban lo dilapidaban inmediatamente. Claro, es que tenían que fundirlo todo. Sí. ¿En qué se lo gastaban? Normalmente se lo gastaban en vino y en putas. Es que te iba a decir yo que eran esos, efectivamente. Porque otra cosa no lo veo. En el caso en comer la comida ni la nombran. Pero claro, también eran personas, hay que entenderlo, que hoy estaban vivos y mañana podían estar muertos. Estar muertos, justo, sí. Entonces, pues se bebían la vida, se la bebían de un trago, porque claro, es muy bonito eso de vivir del saqueo y todo eso parece que tenga algo de romántico, pero realmente de romántico no tenía nada. ¿Cuál podía ser la edad media de una almogávar? Pues poca cosa. Poco podían durar, más inmediatamente eran sustituidos. Entonces, no, es que sí es muy curioso. Prácticamente no hay nadie que te cuente
Un anciano, ¿no? Un hayan anciano. retornado con el botín y hayan montado un negocio y no, nada de todo eso. Mira que vivían del saqueo, del tráfico de... Lo más organizadito que hacían era vender esclavos. Es que lo más organizado, claro, tenías que ir a capturarlos, luego tenías que montar allí una venta de cautivos y tal. Pero Sí, por sí. todo lo demás, lo que ganaban, lo que sobre el terreno, además muchas veces pues, realmente no les pagaban. Los reyes de Aragón se inventaban eso del... Bueno, ya está inventado, de que entras con el derecho a botín y tú, pues, Claro, justo, yo sí, te sí. busco guerras y tú sobre ellas pues vas recopilando tu botín y de eso te vas manteniendo. Pero vamos, sí. Y tampoco hay constancia, por ejemplo, a lo mejor es una burrada que te voy a decir, pero ¿No? de algún adalid que pasase después nivel de nobleza, hidalguía o posesión de tierras. No, no, claro, No, no. no hay nada. Vale. Yo, por ejemplo, Ramón de Muntaner, es que claro, Ramón de Muntaner acompañó a la expedición que se hizo a Bizancio y tal, pero realmente no era un almogávar de origen. Se dedicó, digamos, a la intendencia y posteriormente a hacer de cronista de la compañía. O Este sea, que sí le que pagarían, ¿no? Sería un asalariado o algo así. sí debía de tener su sueldo. También hay malas lenguas que dicen que también era un espía de los propios reyes de Aragón para tener ahí. Bueno, yo qué sé. El caso es que este señor, cuando retorna, concretamente a Valencia, se dedica al cultivo de una determinada modalidad de uva ¿Mm? que habían traído de una localidad de Italia o de Sicilia. Pero claro, este señor, pues era, vamos, si sabía leer y escribir, pues fíjate qué clase era. Sí, sí, no era un Pero almogávar. Sí, sí. luego sí tienes a miembros de la nobleza que se valen de estos almogávares, que los contratan, Sí, episodios muy peculiares de ellos, pero ninguno de estos llega a formar parte ni de la nobleza, ni de la aristocracia, ni nada de todo esto. Bueno, Y por ejemplo, teóricamente. sí, sí. Teóricamente, porque ya hablaremos del capítulo bizantino, de qué sucedió después de la batalla de Cefis, en la que de la noche a la mañana esos almogávares se convirtieron en nobles todos. Sí, pero allí. Sí, allí y una nobleza muy particular. Es un Sí, sí. capítulo. Dime, que te interrumpo. Y no. Era más o menos un poco ya vimos sus armas, ¿no? Vimos su forma de vestir, su forma de vestir de la guerra, ¿no? Y que me imagino que era la misma, porque no tienen pinta de que se cambiasen para la vida civil. No, Estos iban con la misma ropa todo el día. la Vimos misma camisa tanto en invierno como en eso, verano. justo, como dijo Una bonilla que dice, sí, sí, eso. al comienzo. Y el modo de vida, yo creo que más o menos lo vimos, un modo de vida de la guerra, del saqueo y de disfrutar el momento, ¿no? Un carpe diem adelantado, Eso, ¿no? para ver Sí, sí. Y en cuanto a la forma de combatir, digamos, bueno, me imagino que era luchas de guerrilla cuando había luchas de guerrilla, en los saqueos, pero en batallas campales, ¿tenían alguna forma específica de lucha? Lo que está recogido es que se les empleaba. Ellos eran muy duchos en los golpes de mano, que entenderíamos por comando. En territorio enemigo golpeaban y regresaban inmediatamente. Siempre tuvieron la perla negra que tuvieron los almogávares fue la conquista de fortalezas. La conquista de castillos no se les daba bien, y más cuando iban prácticamente solos. Cuando formaban parte de otros centros militares ya era diferente, pero la conquista de castillos debe ser que tenían que ser muy organizados, o sea, se debe de ser excesivamente organizado y esto, pues, eso se les daba mal. Y luego lo único que está descrito es que se les empleaba para descabalgar a la caballería, y al parecer lo que se centraban era en agredir al caballo. Y es que, claro, también todo esto, digamos que tiene componentes sociales y sociológicos de la época. Entonces, Es que eso te va a comentarlo yo. Eso te va a comentar yo. Sí. Que en la época la guerra, el caballero, no sé, hubo momentos en los que las leyes no escritas de la guerra medieval decían como que el caballero tenía que luchar contra caballeros y que los peones iban contra los peones. Y esas mezclas de que un peón matase a un caballero, pues no estaba muy bien visto. ¿Y estos se dedicaban a eso? Sí, no estaba bien visto, pero estos se especializaron en eso.
Con los peones, por lo visto, no tenía mayor problema, pero con los caballeros eran los únicos que... Y es que creo que encontraron una ventaja ahí, en el hecho de que por primera vez un peón, porque fue lo que eran ellos, un peón desde tierra, se enfrentara contra un caballero que normalmente no se esperaba eso, y lo supieran descabalgar y por lo tanto vencer los caballeros, en este caso aragoneses. Entonces, pues se debieron de valer de este tipo de impostura dentro de lo que son las normas no escritas o sí escritas de la guerra de Flor, sobre todo de la guerra medieval, y se aprovecharon de esa forma. Pero vamos, fuera como fuera, se necesitaba mucho entrenamiento y unas tremendas dosis de valor para enfrentarse contra un caballero. No, claro, es que estamos hablando que se tiraban casi al suelo, ¿no? Porque los pisarían, me imagino que de lado, y cortaban los corvejones, ¿no? Del animal, ¿no? Sí. Distintos, todas las descripciones que te hacen son distintas maneras de intrigar al caballo o de cargarse al caballo para que una vez el caballo esté en el suelo, también se le dé luces al caballero y a por el caballero. Entonces, siempre te lo describen de la misma manera y en eso es con lo que se hicieron famosos. Sí, claro. Claro, el caballero una vez que cae, bueno, el mito ese de que estamos en el siglo, al principio toca el siglo XIII, siglo XII, el caballero no es todavía esa hoja de lata, ¿no? Es decir, es más bien una cota de malla, poco más, y tiene cierta movilidad. Sí. Pues, tiene más movilidad que en el siglo XIV, XV, que ya van cubiertos de acero por todos los lados. Pero bueno, si cae de un caballo, malla, con su buena almófar y todo eso, tiene su dificultad, pero bueno, el caso es que estos señores, pues, tienen en cuenta que también, claro, se enfrentaban contra musulmanes, contra sarracenos, por la forma del equipo básico del caballero andalusí, por decirlo de alguna manera, pues era casi idéntico al del caballero cristiano. Casi idéntico. Y pues fueron muy letales con esta gente, y con los peones, pues por lo visto no tenían mayor problema en enfrentarse con ellos. Yo creo que hasta le rehuían. Pero bueno, ahí estoy. Y ahora una vez que ya conocimos un poco los almogávares, ¿no? Y conocimos el origen, ¿no? Ese primer referencia que hay a los almogávares, y vimos un poco su evolución, su modo de vida. En tu novela, ¿no? En tu novela La promesa del almogávar, aunque la forma que tienes de escribirlo, ¿no? Con ese narrador omnipresente, ¿no? Que va contando, aparte de la historia, explicándola, ¿no? Es decir, incluso metes apuntes un poco como dijiste tú, de leyendas y de la historia, ¿no? Aparte de los diálogos y las descripciones del momento, más o menos vas describiendo lo que estuvimos hablando, cosas de las que ya hablamos. Pero tu novela se centra justo en un momento que para mí es de los más interesantes de la historia medieval española, ¿no? Que estamos en torno ahí a Navas de Tolosa, ¿no? Sí, exactamente. Es el siglo XIII, principios del siglo XIII, que tuvo una serie de fluctuaciones que digamos, cambiaron o sentaron las bases de lo que posteriormente sería la historia de España e incluso de Europa. Si con las Navas de Tolosa se consigue frenar la expansión islámica, pues porque se había por primera vez no en los años 70, pero uno de los líderes islámicos del momento, que era el famoso Miran Amolí, sí. Que por cierto era muy español, porque era casi 100% navarro, de origen navarro, por sus genes, quiero decir. Pero bueno, este señor logra traer o conseguir un tremendo ejército musulmán con la intención de hacer una cruzada y no solamente reconquistar España, reconquistar la península, sino pues lo que quiere es ver a sus caballos bebiendo de las aguas del Tíber en Roma, en fin, que la conquista de Europa. Y mal debieron de ver el asunto cuando pues se consiguió cierta unidad a nivel europeo, incluso a nivel peninsular, a nivel español. Claro, yo sí que creo que se puede decir
la palabra España, porque muchas veces también ya... Sí, a ver, sí. Yo cuando hablamos de esto de la Edad Media, el término España es usado en las crónicas como Sí, elemento claro. geográfico, Sí, sin sí. problema ninguno, Ujú. también como un referente de pueblos que viven en la península ibérica y tienen ciertos elementos comunes. Claro. Y si no, no me acuerdo más si fue Montaner el que dijo algo así también, de todos los pueblos que viven en España, ¿no? De todos, Sí, no, sí. de todas Españas, algo Sí así. que ellos Pero, no, ellos no tenían el problema. El problema parece el ser que lo problema es ahora. tenemos nosotros ahora. Es ahora. Tampoco entiendo por qué. Pues muchas veces yo Claro, mismo claro, parece que te cortes a tener que decir la palabra España en el siglo XIII. claro. Y claro, como Estado, ¿no? Como Estado no existía. Pero vamos, los caballeros cristianos arremetiendo contra las tropas del villano Molín al grito de Santiago y cierra España, así que Sí. algo Ah, tenía algo de que... España habría, ¿eh? Algo de España habría, por Claro, supuesto que claro, claro. no existía Esto el es igual Estado que español, pero bueno. lo que tú dices, un poco también, ya tenemos, Claro, nos la por eso te cogemos digo a con ti papel de te llama liar. la atención ese siglo y a mí también me llama la atención es porque se consiguen muchas cosas, o sea, se consiguen muchas cosas, se conforman muchas cosas que luego van a dar a luz otras. Sí, Y sí, sí. Aragón, en ese siglo XIII, pues con su batalla de Muret famosa, perdió el 40% de su territorio. Es que Sí, sí, sí. prácticamente desaparece, porque nosotros hablamos ahora mucho, es que el sur de Francia, Claro, los claro. intereses de los reyes de Aragón en el sur de Francia, y no era Francia, o sea, Francia, para que nos entendamos, la Ile de France que decía, Es el París era actual, pues. sí, exactamente, era un reino nórdico, o sea, nórdico, del norte. No tenía salida territorial al Mediterráneo. Se puede concebir Francia sin salida territorial al Mediterráneo, hoy en día no, pero en aquella época Francia no tenía Ajá. salida territorial al Mediterráneo. Toda la salida territorial al Mediterráneo que tenía era feudataria de los reyes de Aragón y por lo tanto pues Sí, sí, no se podía considerar territorio aragonés, aunque el reino de Aragón, la corona de Aragón, tuvo unas connotaciones ahí muy peculiares porque los reyes pues en algunos sitios eran señores y en otros sitios pues gobernaban, reinaban pero no gobernaban, sí, sí, etcétera. sí, sí. Hola, No, incluso se daba casos a veces de que un rey era vasallo de otro rey porque era también marqués de un territorio y ese territorio era vasallo de otro. O sí, sea, eso se daba. había un galimatías Sí, sí, tremendo, sí, sí. pero en esa parte que iría pues desde Carcassonne, ¿no? Por ahí más o sí, menos. Carcassonne, Toulouse, Montpellier, el propio Jaime I es de Montpellier, es natural de allí, Mm. su madre María de Montpellier, toda esa zona pues estaba bajo la influencia, el soberano de Sí, allí era el rey de Aragón. La zona a lo mejor más importante de todas sería la propia Tolosa, una vez conquistada por los franceses se convirtió en Toulouse, ¿vale? sí. Pero esa zona todo era que sus dos hermanas, las dos hermanas de Pedro II de Aragón, estaban casadas con el conde de Tolosa y su hijo. O sea, Ah, sí, sí. hay un galimatías de familia, pero fíjate tú si tenían lazos familiares como que... Pero esa zona pertenecía a... Claro, de hecho, tu novela, hablamos solo dije que comienza o está ambientada en la época de Navas de Tolosa, pero también tocas un momento que desde el punto de vista novelístico para mí es muy apasionante y da mucho juego, que es el catarismo, ¿no? Es decir, estamos uniendo un momento histórico, o sea, muy proclive a la novela, ¿no? Que es los cátaros, los Sí. almogávares que tienen contactos con ellos, me imagino, por temas de un mercenariado. Vivieron en el mismo periodo histórico y tuvieron Mm. contacto unos con otros. Relación, pues no hay más relación, yo creo que ninguna, pero más o menos pues, vivieron, fueron piezas del mismo. Sí, sí. Verdad, el catarismo y todo fue una excusa que utilizaron Sí, bueno, para sí, sí. los monarcas franceses y el Papa de Roma para arrebatar unos territorios que no les pertenecían para hacerse con ellos. Además eran uno de los territorios más ricos del cristianismo, con una cultura tremenda, vastísima. Fíjate tú que hasta tenías el propio lemosín, era una lengua que hablaban la gente principal y escribían las crónicas estas que te estoy diciendo de Desclós y Montaner, probablemente estén escritas en... Bueno, es que hasta el propio Jaime I, cuando te está escribiendo, el que le escribía la crónica, él mismo admite, estoy escribiendo en lemosín. O sea, te quiero decir que era una cultura tremenda, una cultura... Claro, no escribe en catalán, ¿no? Dime. Que no escribe en catalán, digo, no.
Bueno, que el catalán depende de lo que entendamos por Claro, justo. Sí, catalán. sí, Si sí. No, vamos a Pompeu Fabra, pues el catalán sería una cosa y claro, en por fin, eso te digo, justo. el Sí, sí. aranés, en fin, Eh, es el occitano, la lengua de Oc, claro, la eso lengua te de iba a Oc decir pues, yo, se que llama el Languedoc. El Lemosín es el occitano, una versión del occitano. O una versión, o una Vale. versión occitana. Pero vamos, yo no soy especialista en lenguas, pero sí que es verdad que muchas veces cuando te metes a documentarte para escribir estas cosas te encuentras con esas lenguas y hay dificultad en lograr Sí, se sí. hace la traducción porque son lenguas que ya se han perdido y sin embargo han tenido una tremenda influencia sobre otras, como por ejemplo el francés. Ujú. En fin, eso es De hecho, sí, Francisco, esto te lo digo de oídas o de recuerdos de hace mucho. Occitano, que era la lengua de Oc, que era cuando se decía sí en vez de oui, Oc, sí, ¿no? sí, sí, bueno, son una Es, de las es diferencias. algo así, ¿no? O significa sí Eso. y will, pues Sí, sí. la Era gente la tenía, diferencia, digamos, entre... decía, no me hables en will, háblame en no, pues Eso para que les es. hablaras en la lengua que ellos tenían. Pero deja, o sea, incluso la propia palabra de oc tiene unas reminiscencias también por muchas veces, no sé, paganas, extrañas, oc, occidente, occitania, oca, las patas de oca de la de la cruz de Tolosa, en fin. Bueno, hay un galimatías muy grande y tal, pero bueno, yo lo que voy es que todos los territorios intentaron ser arrebatados y finalmente fueron arrebatados a la corona de Aragón. Se pegó un golpetazo muy grande, estuvo en interdicto el propio reino, quiere decir que cualquier señor de la guerra se podía haber hecho con la corona de Aragón para sí mismo y estuvo a punto de desaparecer, pero pues todo eso no ocurrió de esta manera y fíjate tú que de ser un reino que esta parte lo había perdido todo, se convirtió luego en una primera potencia mediterránea Sí, sí. Y de y hecho, que tiene, lo sí, interesante de este caso, ¿no? Era Pedro, ¿no? Pedro, ¿no? Sí, Pedro Pedro fue que murió, segundo, que murió en el Muret, católico. el católico, que sí, sí, murió, era católico, héroe de las Nuevas de Tolosa, pero Sí, por defensa de sus vasallos cátaros, ¿no? claro, sí. Se enfrentó en Muret, murió Sí, en unas batallas. mira, yo, si me permites, te leo un momentín un texto que tengo Sí, sí, que perfecto, sí, sí. pasa muy desapercibido en su momento. Es de un escritor español, por todos conocido, que se llama Sánchez Dragó, Ujú, y está recogido en un libro que yo recomiendo, que se titula Garboris Yavidis, una historia mágica de España. ujú, Y nos dice, porque también mezcla los amables y todo esto, ahora dice, Pedro II de Aragón, irónicamente apodado el Católico, pasó los Pirineos en septiembre de 1213 capitaneando a 1000 irreprensibles almogávares. ujú. Eran estos gentes rarísimas, reliquias de tribus desaparecidas o quizá visigodos fugitivos desde el 711, que un siglo antes Alfonso el Batallador había encontrado en las montañas y convertido, Dios sabe cómo, en punta de lanza de sus ejércitos. El cronista de Esclor los califica de catalanes, aragoneses y sarracenos, exquisito fangollo al que por añadiduría se sumaron los golfines o zorguines, gentilhombres leoneses gallegos que por una u otra cosa andaban en el maquis en lo tocante a robar no distinguían tampoco entre moros y cristianos. Los almogávares del bastallador vestían pieles, cazaban abarcas de cuero, se tocaban con un morrón de cota de malla, acampaban siempre al raso, no blandían más arma que un garrote rematado de un pincho, y entraban al combate cual zulúes en batallas rodeados por sus hembras y por su prole. Pedro II ignoró literalmente varias ciudades para sufragar los gastos de la expedición y llegó a las orillas del Garona con ínfulas de Emilio Cid. Simón de Montfort, caudillo de los regalistas, estaba encerrado en lo que parecía una trampa mortal, la fortaleza de Muret. Jamás se había visto cáfila tan brillante y variopinta en el país de los trovadores. Estos cantaban por anticipado el triunfo de aquellos pumas hirsutos, cachondos, viriles y democráticos. Todos los agüeros se anunciaban favorables al aragonés y este, para mayor certeza, anticipó un día el zafarrancho con objeto de que no cayera en trece. Ignoro si los almogávares se habían llevado a sus hembras como Aníbal a sus elefantes, pero de fijo que no faltó puterío la noche de víspera de la batalla, pues consta que el rey, como dice el cronista, hubo de pasarla insomne, de claro en claro, de grito en grito y de cate en cate. ¡Qué zámpora tan española! Pedro se lanzó a combate y pereció en él. Bueno, pues esto nos lo relata con Con sí, 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 que tiene Sánchez Dragó y te explica, pues luego sin ciertas dotes de romanticismo, como fue la batalla de Muret, sí, sí. que estaba el ejército
Aragonés en esos momentos probablemente era uno de los mejores ejércitos de Europa, puesto que había vencido a Miramamolín apenas un tiempo antes en la batalla de las Navas de Tolosa, y se enfrentó en una ridícula batalla en la que tenía que haber ganado, porque todo apuntaba a que... También es verdad que la nochecita de antes pues se corren una buena juerga. Pero eso en los almogávares debía ser normal eso. Sí, ya te digo que se gastaban el dinero, pero bueno, pero bueno, a mí me fascina porque tiene una serie de contrastes que es muy bonito. Tampoco no te nombra Sánchez Dragoro, que pasó posteriormente, pero claro, Pedro II había pactado con Simón de Montfort, que era el jefe de los cruzados franceses. Había pactado que le prestara parte de su ejército de cruzados, los que llamaron los ultramontanos, para emplearlos en la futura batalla de las Navas de Tolosa, que nunca se sabe muy bien a ciencia cierta porque se llama la batalla de Navas de Tolosa, cuando en un principio del siglo XIII se conocía como batalla de Úbeda. Pero es otra canción. Van cambiando ahí los nombres de los pueblos y cambian el nombre de la batalla. Y además Tolosa, curioso, Tolosa, la ciudad de Eje, en fin, bueno. El caso es que ya me he perdido, que estaba diciendo así, bueno, pues... No, estabas hablando después del pacto. Simón de Montfort le consigue darle esos... O sea, les presta esos cruzados que eran enemigos de Pedro II a cambio del matrimonio de su hija Aimis de Montfort con el futuro Jaime I, con su hijo Jaime. Vamos a tener una reina. Y cuando se finaliza la batalla de Morelia, o sea, está Jaime I, el niño, que todavía no es monarca, está prisionero de Simón de Montfort. O sea, la situación en la que se queda es devastadora. O sea, un poco así, reuniendo, es decir, antes de Muret eran aliados porque no había el problema cátaro como tal, ¿no? Sí, el problema cátaro estaba ahí, pero... Estaba, pero no había la gran cruzada, ¿no? Sí, vamos a ver. Es que son dos cruzadas distintas. Se produce el llamamiento a la cruzada que se inicia en Béziers en 1209. El Papa, no me acuerdo cómo es, Inocencio II se programa una cruzada, por primera vez se hace una cruzada contra un territorio cristiano. Porque los cátaros eran cristianos, justo, sí. Sí. Y pues claro, pues la primera vez que se hace eso y le toca a la China a Pedro de Aragón. Claro, Pedro de Aragón no puede defender a sus vasallos, al revés, tiene que ayudar a esos cruzados para eliminar ese. Pero vamos, ahí hubo un poco de todo. Y en ese fangorio, en ese follón que se estaba organizando, que era en plena cruzada albigense, que también se denomina así, es cuando se hace el llamamiento a otra cruzada, pues que el Miramamolín está entrando. O sea, coinciden las dos en marcha, vale, pensé que... Sí. No tenía yo el recuerdo ahora mismo, vale, sí. Sí, o sea, más o menos me parece que es 1209, la cruzada albigense, y 1212 las Navas de Tolosa, y 1213 la batalla de Muret. Es que viene todo... Sí, viene todo junto, ¿no? La de Muret sabía que era un año después. Sí. Viene todo junto y todo es extraordinariamente principal para la historia de Europa y de España. Sí. De hecho, dime. No, de hecho Muret es una de las batallas más decisivas de España porque se pierde casi todo el territorio de ultrapirenaico, ¿no? Se llama esa de los Pirenaios. Claro. Sí, todo ese territorio se pierde además ya definitivamente. Hubo intentos, ¿no? de hacerse de vez en cuando. Sí, el Rosellón, la Cerdaña, sí. Sí, de hecho, hace muchos años, la última vez que se pidió esos territorios fue precisamente Francisco Franco. Sí. El general Franco, le pidió al emperador de la época, en esos momentos era Hitler, le pidió la devolución de Gibraltar y el Rosellón. Sí. El Rosellón, claro, ¿qué es el Rosellón? Pues el Rosellón no tiene una limitación geográfica muy concreta, o sea, lo que le estaba pidiendo era rascar parte de ese sur de la actual Francia, que en otros tiempos fue de la corona de Aragón. La última vez que yo sepa que se ha pedido y que se podía haber rascado algo a ciencia cierta, pero vamos, tampoco hace falta de hecho, para hablar ahora de todo. No, una cuña, Francisco, voy a hacer autopublicidad. Hay un podcast de Bellum Artis Podcast del mes de diciembre en el que hablamos de la campaña de 1503 del Rosellón. Y ahí hacemos una pequeña explicación de un poquitín del Rosellón. También digo, para el oyente que esté ahora escuchándolo, que lo busque si no lo escuchó,
Es el Gonzalo Ayora y la campaña del Rosellón. O sea, pues digo, para que ponamos... Y bueno, viene cuento, sí, sí. Entonces, tu novela, ya nos dijiste un poco, ¿no? La batalla de Muret, la batalla de Navas, y los protagonistas... Los protagonistas yo soy de Teruel, que he nacido y criado en Barcelona, pero mi familia es de Teruel, vivo en Teruel, y aquí tenemos un héroe local que ha pasado la historia con el nombre de Diego de Marcilla, que es precisamente la pareja de los amantes de Teruel, los famosos amantes de Teruel que murieron de amor y todo esto, ¿no? Sí, sí. Pues este muchacho, la vida de los amantes de Teruel es muy sencillo, ¿no? El chico conoce chicas, se enamoran, pero son de distinto estamento, y el padre pues no lo deja contraer matrimonio con ella, a no ser que consiga una dote digna de su rango. Entonces este muchacho se marcha a la empresa de la época, viviendo en una ciudad fronteriza como la Teruel, que es la guerra. Sí. Como al parecer fue en 1209, pues el inicio de la cruzada albigense, yo lo coloco en la ciudad de prestos a las otras de la ciudad de Béziers, y ya pues ya me sigue toda la que es la... Claro, porque yo de los amantes de Teruel no sabía nada, o sea que claro, como no se sabe nada, usas ese vacío para... Vale. Realmente es una historia de amor, los Romeo y Julieta españoles. Lo que pasa es que la historia pues fue real, aunque se le hayan ido añadiendo distintos de romanticismo, incluso está recogida en una acta notarial de Agua de Salas, etcétera, y claro, estos personajes pues existieron realmente, y este muchacho no se sabe ni siquiera cómo consiguió su fortuna, pero digamos que por los territorios por los que se desarrolla la novela, pues en los que probablemente este joven guerrero marchó a buscar fortuna. Entonces yo lo utilizo, pues, nunca mejor dicho, me valgo de él, de contar su historia, sus años de ausencia de Teruel, me valgo de todo esto pues para narrar los distintos escenarios por los que pasa, que son los escenarios de esta historia. Ya ves, la cruzada virgense, las Navas de Tolosa, las Navas de Tolosa en Muret, pues ya tienes hecho el escenario completo con un mismo protagonista que por lo menos no se sabe, se supone que estuvo en ese itinerario, y luego finalmente además retorna a Teruel e incluso llega a morir de amor, que puede parecer una historia muy extraña sobre morir de amor, pero se dan casos de pena. Sí, pero vamos, yo quiero decir que la magnificación del amor, de la doctrina del amor y todo esto no solo lo llevaban muy a cabo los albigenses, los cátaros, los valdenses, que esta gente tenían una serie ahí de... Sí, de la pureza, del amor puro, como una especie de amor platónico, por encima del sexual, Sí, que debieron la saga de los trovadores. Bueno, es que, sí, luego le pegaban al otro, es que eran muy peculiares, pero me coincide en todo esto. Sí, que hubiese cierta influencia albigense. Sí, hombre, influencia tuvo que haber, porque aquello, digamos, que era la primera potencia cultural. Y todo eso, los trovadores, toda esa la forma de cantar, de narrar las historias, todo esto llegaba hasta aquí y formaba parte o sea, Aragón y ese sur de la actual Francia eran una misma unidad cultural. De alguna manera. Entonces, por supuesto, se trata que incluso luego, más adelante, yo hace un par de veranos estuve visitando un cementerio cátaro, que era aquí en Teruel, en Fuente Espalda concretamente. No sabía yo que había un cementerio cátaro en España. Pues probablemente haya varios. Uno lo puedes localizar en Fuente Espalda, que es un pueblo de Teruel. Y exactamente, para los oyentes y para mí, que no lo sé, ¿qué diferencias puede tener con un católico de la época? ¿El cátaro? Sí. ¿Qué diferencias puede haber? Mira, yo creo que se asemeja más el católico actual al cátaro medieval que otra cosa. Lo que quiero decir tampoco... Mira, vamos a ver, se supone que el catarismo, que la palabra catarismo no deja de ser también una modernidad, porque en aquella época ellos a sí mismos se llamaban buenos cristianos. Sí. Y había distintas ramificaciones. Los cátaros, eso estaban los valdenses, no eran una iglesia que tenían solamente una sola creencia. Entonces, normalmente
se explica pues de la siguiente manera: es una herejía. Una herejía es una forma de elección, pues puesto que pues sienten el cristianismo o respiran el cristianismo de otra manera, con ciertas diferencias sobre lo que es la doctrina católica. Pero ya ves tú qué diferencias. Ellos, por ejemplo, no creían en el matrimonio. Pero no creían en el matrimonio, no es porque no creían en el matrimonio, sino porque creían en el matrimonio más similar al que actualmente se creería. Es decir, que te cases con una persona por amor, no porque tengas unas lindes de unas tierras las que las tengas que juntar y pasar sobre mano de matrimonio para montar una especie de empresa, lo que te quiero decir. O sea, sí. El matrimonio tenía que ser por amor. Si no era por amor, pues eso no. Entonces, por supuesto que estaban en contra del matrimonio, pero porque era así de romántico. Ya ves tú que. Que eso se parece, claro, al amor del tonto él, tonto ella, ¿no? Los amantes de Truel. Es amor puro, ¿no? ¿Ves cómo me coincides? Es que esto coincide. Respecto al catarismo, es que si me adentro en el catarismo, mira, yo claro, nos vamos de escribí la novela había muy poca información sobre el catarismo y ahora hay un exceso de información de él. Y entonces cada uno arrima a las cuales y es muy complicado. Hay dos formas de entender el catarismo, por decirlo de alguna manera. Los que simplemente lo consideran una variación del catolicismo o una variación del cristianismo, una modalidad del cristianismo, y otros que lo consideran de otra forma distinta. Porque dicen que esto era Masía Elíade, me parece que fue un estudioso de las religiones, que decía que, claro, todas las religiones se basan en lo mismo, en dar la explicación al gran misterio de la vida, que es la muerte, ¿no? En esto judaísmo, cristianismo e islam pues coinciden, ¿no? Porque tú falleces y según tú pues, vas a un cielo, a un infierno, en fin, eso es lo que viene a ser el cristianismo, judaísmo e islam. Sin embargo, el catarismo no, el catarismo da otra solución. ¿Dónde vas después de la muerte? Con lo que tenías antes de la vida. Es el mito del eterno retorno, la metempsicosis, algo parecido a lo que es la reencarnación, de estar continuamente retornando, mueres y continuamente vuelves a retornar cada 700 años. Es parecido también al alma platónica, es decir, Platón en los almas tenía todo eso de la fuente, sí, es parecido, sí. Por ahí va todo por ahí. Toca es una profundidad religiosa. No, sí. No, de hecho, es bonito saber de todas estas cosas. Mi educación ha sido católica, entonces pues poder estudiar otras religiones, otras modalidades de ellas, pues tratar de porque lo consideras, pues, que aprendes y tal. Pero es un mundo. Y luego que también pues se ha distorsionado mucho, se ha idealizado. De hecho, Francisco, para que veas que aunque te parezca extraño, de los primeros artículos de mi blog, en el año 2011, aunque el blog lo empecé como historia militar, me gustaba mucho el tema de las cruzadas, y entonces tengo un artículo sobre el catarismo, explicando cómo es la religión cátara o las teorías, ¿no? El dualismo maniqueo, el cuerpo una especie de prisión de los espíritus que se contaminan con el mal, todas esas cosas. Para que veas que me gusta el tema este. Sí, hombre, y que es extraño o no, que más que una casualidad sea una causalidad que te pueda interesar otros temas similares como los que me interesan a mí. De verdad es que no sé por qué razón tiene un extraño atractivo todo lo que es esa religión, incluso cuando visitas esos territorios. Todo eso muy seguro. Sí. Tiene algo todo aquello que no sé, te traslada. No, pero eso es muy interesante, por ejemplo, en el tema este de que estamos hablando de religión, y alguien dirá, empezamos hablando de Almogávar, sí, justo. Pero es que en la religión, la cultura, forma parte de los enfrentamientos militares, del conflicto. Es decir, al final, si reducimos las guerras solo a la forma de matarse el ser humano, quitamos el sentido al ser humano y a la historia militar, porque la historia militar al final es una forma. Y más en aquella época, en el siglo XIII, en el que la religión era todo. Sí, justo, sí. No es que fuese un instrumento para otras cosas, sino que también era el porqué de las personas, la existencia, todo, ¿no? Y claro, en este momento que surja o resurja, ¿no? Porque algunos hablan de los bogomiles en Bulgaria, ¿no? Es decir, que hay más cosas, ¿no? Que surja en esta zona pirenaica una religión totalmente, una versión
bueno, que llega tantas diferencias que ya no es catolicismo, es cristianismo, pero muy distinto, porque para ellos, por ejemplo, Jesús era una aparición, no podía tener carne. Sí, sí, Claro, es correcto. que si Son muy Jesús, curiosas, estas claro, son muy sí, sí. curiosas, sí, sí. Y la cruz tampoco podemos la cruz. Es que, Claro, porque en la cruz no murió Jesús porque era un fantasma, o sea, era un sí, espectro, sí, ¿no? sí, claro, Claro, sí. claro, justo. Por eso te decía yo lo del cementerio, ¿cómo era? Sí, no, los cementerios, llegas allí y ves una serie de estelas, iguales que las que te puedes encontrar en Carcassonne o en cualquier otra ciudad del sur de Francia. Pero vamos, es porque aquí Teruel, Aragón, recibió emigración, recibió refugios que procedían de aquellas guerras. De hecho, aquí mismo, en el propio Teruel, pues lo que tienes reminiscencias, apellidos, por ejemplo, Tolosa, es un apellido típico de Teruel, Redón, o sea, apellidos que procedían de aquella época porque les tocó salir de allí y aquí encontraron un hueco donde, bueno, encontraron un hueco, fíjate tú, encontraron un hueco que hubo comunidades cátaras un poco más allá, las tienes en la zona esta de Morella, el Maestrazgo es Sí, una sí. comarca de Castellón, Teruel, en fin, y allí pues el último perfecto cátaro, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó el nombre, Bueno. estuvo viviendo allí y de hecho lo tuvieron que llamar para capturarlo. Pues probablemente por aquí pues encontrarás comunidades cátaras que seguían con su religión o con sus creencias hasta que se aculturizan con el resto de la población. Es normal. Sí, sí. Entonces, en tu novela tenemos, tenemos a los almogávares, que son nuestros protagonistas, ¿no? Tenemos al amante de Teruel, tenemos algún cátaro, Unos cuantos unos cátaros. cuantos, sí, sí. Y también templarios, me imagino, porque si está por ahí Sí, Pedro, está Jaume, Jaime, el está propio, o los sea, templarios, claro. fue un rey templario, puesto que fue Claro, educado por los templarios, en Monzón, etcétera, etcétera, claro. Sí, sí, etcétera. sí. Aunque O sea, que vamos, tenemos... la orden a la que pertenecía a su padre eran los hospitalarios, que Ujú. también es una orden curiosa, puesto que Sigena estaba manejado por manos femeninas, y bueno, en fin, es que es todo muy Sí, no, complicado, muy, es muy interesante todo. sí, sí, Pero, esto de hecho, los lleva, hospitales sí eran que tenían una versión femenina, sí, es verdad, sí, 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 sí. sí, parecido Sí, a las bones dames sí, sí. los occitanos. Bueno, sí que de todas maneras, es que Sí, no, se une todo, ¿no? Pero es muy sí, sí, interesante todo. exactamente, Sí, va sí. unido hasta el mito del Santo Grial, en fin, Sí, sí. que, Y ahora volviendo un poco ya sí, a lo que os al amaba. aspecto militar de los almogávares, después de esto, en las batallas de Navas de Tolosa, ¿hay algún hecho de armas, alguna mención en las crónicas sobre los almogávares, o solo se dice que fueron las tropas, por ejemplo, aragonesas, y se sobreentiende que iban almogávares? Solamente se sobreentiende que iban a Almogávares, no hicieron ningún. Una cosa es lo que yo escribo en la novela, Sí, sí, y sí. otra cosa es, o sea, realmente los almogávares fueron acompañando a las tropas del rey de Aragón, a los nobles. Sí, sí. No hay ningún hecho de armas propio de ellos. Si hicieron algo, lo deben de hacer compartido con el resto del ejército, o a lo mejor no, y no está recogido. Lo único que yo sé es Sí, que sí. en las crónicas de los marqueses de Cresel hay un acta notarial del año 1212 de un tal Alceán, en el que describe la dotación de cosas que se ha llevado para participar en la batalla de Úbeda, que dicen ellos, ¿no? La batalla de Tolosa, y pues escribe una serie de, no recuerdo muy bien cómo era, pero te describía pues cosas de intendencia que se han llevado, porque claro, el caballero no solamente era un caballero y su caballo, era toda una mesnada la que iba con él. No, no, claro, claro, oye, sus Pues peores, entraban a sí, sí, combate sí, todos juntos, y ahí había un sublivo militar, y este señor coge como han alquilado unos cuantos almogávares, y describe parte del armamento que llevan, que coincide con el armamento. O sea, que sí que hay alguna mención. Vale, vale, sí, sí. Sí, sí, una mención histórica de ellos. Pero también, siempre que te nombramos almogávares, en vez de aclararte las cosas, te las complica. Y a estos almogávares, la crónica de García, te los denomina almogávares o rodeleros. O sea, que tengan escudo, ¿no? Que tengan escudo, ¿no? Alquilado. Pero también otros dicen que lo de la rodela, también la rodela es un modelo de cuchillo, de daga, que más Ah, adelante, en fin, total que te quedas igual. ¿Es escudo o es daga? ¿Por qué los llaman rodeleros? Pero bueno, es igual. claro, es verdad pero Francisco, es verdad que la rodela, yo en medieval no me suena mucho, es más un término
más del siglo XVI, ¿no? La rodela. Sí, Porque pues es un en los escudo tercios, metálico, ¿no? Es sí, en escudo los metálico. tercios sí que había rodeleros como tal, Sí, 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 por eso. pero claro, en pleno siglo XIII, no es que está Claro. así, debe rodelero, pero ¿qué me estás contando? Es un cuando precisamente los Claude y Montaner dicen que no usaban escudo. Claro, Usaban pues, escudo que no les servía para nada a la hora de atacar al caballero. Pero este te nombra que eran abogados rodeleros, como si eso fuera una variedad de ellos. Claro, es ya, que sí, 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 sí. hacen como si fuera un almanaque de tropas de alquiler. Escógeme qué quieres. Tengo ballesteros, Sí, tengo sí. rodeleros. Pero el caso que te dices es que los contrata. Es que lo dice así, lo especifica Ya, las sí, sí. crónicas, los contrata. ¿Ya ves esto? Sí, pues sí, Sí, pues sí. como. Pues, Y eso, pues, supongo que eso, estimación, lo harían más señores de la guerra que pretenderían ir allí al combate, pues, a aventurarse a esa cruzada, pues cuanto mejor protegidos y mejor armados, con una mesnada más aguerrida, pues, sí, todavía claro, más. claro. Mejor esto que agricultores llamados por... pues O nada, las milicias claro, protegidas, claro, que claro, sí, cuando sí, se sí, ponen sí. mal el asunto y la cara de todos, pues los hombres pues se vienen desfavoridos Sí, o sí, sí. en fin, lo que pasa ahora. Y más o menos, bueno, Francisco, yo creo que nuestro objetivo, que era un poco conocer el origen de los almogávares, Sí. almogávares, iba a decir almohades, ya tanto estoy Sí, no, musulmán. porque porque estás quedado con la batalla de las Navas. Claro, estaba en Nava, sí, Eh, sí, se me fue completamente. sí, De los almogávares, vimos un poco su origen, explicamos un poco lo que hay detrás de la leyenda, ¿no? Del mito. Y creo que nos queda la parte más conocida, más famosa, de la que sí que hay datos, que sería su aventura mediterránea, que la dejaremos yo creo que para otro programa en la que nos centraremos en eso, ¿no? Porque si no es alargar mucho y es alejarnos de tu novela. Este podcast será un poco para hablar de tu obra, ¿no? La promesa de Almogávar, y me prometes que me vas a hablar otro día de los almogávares, ¿no? sí, sí, promesa Almogávar, que otro día te hablaré de la epopeya más bonita, ¿no? Porque algo más probablemente sea también de la que más datos fidedignos, porque entran ya distintos cronistas ya de distintos sitios, de distintos lugares contemporáneos, que te describen aquella saga, aquella epopeya tan grande que hicieron los almogávares al otro extremo del Mediterráneo, cuando se convierten ya Sí, en sí. una compañía. En fin, hay muchos datos muy buenos, es muy excesivamente extenso, entonces yo lo que voy a hacer reducirlo Hay que a reducirlo y sintetizarlo. hay Bueno, que sí, sí, porque si no te vuelve a estar un bar. Pero hay datos, por ejemplo, la batalla de Cefis es algo que me sí. fascina porque explica lo que es el Almogávar, cómo funcionaban, qué clase de gente era, qué códigos de honor tenían, las peculiaridades que tenían, que se ven, son mucho más reflejadas que en estas crónicas de la Edad Media, en las que se pasa más por alto, tienes que estar ahí rascando, vislumbrando, leyendo entre líneas qué es lo que te quieren decir. Claro, claro. Bueno, Claro, el tema es que este grupo guerrero, este pueblo no sé misterioso, bien. o como lo queramos definir, No me queda muy más. de guerreros, que eso sí que lo eran, famosos en su momento y únicos casi en la historia, fueron famosos en este periodo, ¿no? Que vamos a hablar en el próximo programa. Pero Sí, claro, claro. el origen pudo ser Pero, que se crease a posteriori para explicar dónde llegaron, es decir, porque a lo mejor no había tampoco sí, un claro, sí, origen sí, tan claro. sí, exactamente. Probablemente sea eso. A mí siempre me lo preguntan, siempre que me hacen alguna entrevista, alguna cosa, ¿cuál era el origen y tal? Y pues, yo ya he aprendido a decir, no se sabe cuál era el origen, que muchos parece que se queden diciendo, ¿cómo es que no sabes el origen? Pues ¿Y tú eres un experto? no, yo no soy un experto. No, Lo que no, te sí me quiero entiendes, decir que pero te dirán, es eso, es lo que tú lo acabas de definir. ¿Qué origen tenía? Pues no, a lo mejor tampoco tenían ningún origen claro, claro. que sea especial, sino que simplemente era la prolongación de algo que ya existía y que pues, se fue fraguando, que cuando saltó fuera de la península pues se convirtió en una fuerza descontrolada, porque ya cuando esa compañía errante que pululaba de un lado a otro del imperio bizantino, ya hubo un momento en que el ejército bizantino ya rehusó entrar en combate con él porque siempre perdían, y se convirtió en algo, no sé, qué pena que no hubiera habido un Fernando el Católico
los organizase. Un monarca que hubiera sabido hacerse con ella, no de un Pedro III el Grande, que sí que hizo lo que pudo con ellos, que los hubiera sabido controlar de otra manera, que los hubiera sabido aprovechar, porque apenas hubiera habido, si aún así, durante 80 años, la bandera de las 4 barras, donde es lo más alto del Partenón griego, en Atenas, probablemente hoy en día aquellos territorios, pues... Sí. Pues, no, serían... este a lo mejor hubiese cambiado mucho, ¿eh? Porque, sí, a ver, con Sicilia y Nápoles todavía se mantuvo el contacto. Claro, y Nápoles, esto sí que son territorios que primero como Aragón y luego como territorios españoles han sido más tiempo nuestros que de los propios italianos, por de alguna manera. Y que yo no hago con esto, hago una especie de vindicación histórica, no de reivindicación. A mí no se me ocurre decir que tenemos que ir a tomar el salto educado de Atenas para incorporarlo a un ficticio imperio aragonés, no. Pero vamos, le doy más importancia al valor cultural, nuestros antepasados convivieron con otros pueblos, siempre se crean unos lazos de unión, unos lazos con los sicilianos, pues imagínate tú, es que hay muchísimo, y que cuando no hace mucho estuve en una recreación en Aviñón, en el sur de Faro, Aviñón, que ya está cerca de casi de Italia y tal, y cuando pasas por el ayuntamiento de Aviñón, y te encuentras ahí ondeando la bandera de Europa, la bandera de Francia y la bandera de las 4 barras. Y dices, no sé, te enorgullece no el hecho de haber conquistado, porque aquello no fue territorio conquistado, sino fue un territorio que se sumó a otro proyecto que ya había y, en fin, pues disfrutas de ese grado de cultura común que tuvimos y que es muy bonito y que lo que al final queda. Después de tanta guerra y de tanta historia, pues quedan los lazos Sí. No, efectivamente, no, sí. Y el sustrato que queda de cosas en común, a lo mejor platos de comida, palabras sueltas. Es que es curioso, es que la cerámica de Aviñón es exactamente igual que la cerámica de Teruel. Sí, ¿no? Por el Palacio de los Papas van mirando el suelo y tienes los mismos modelos, una cerámica muy curiosa que es de color blanco, verde y marrón. Que es aquí ¿Por qué? Pues porque formamos parte de una misma entidad. Sí, claro, lógico, sí. Entonces, pues ahí quedan ahí cosas que te das cuenta, en otras no. Pues eso es lo bonito, al final lo que te une con otras personas, lo que puedes compartir. Y si encima conoces su origen, es genial. El problema es que mucha gente que habla de cosas no saben muy poco y es el problema que hay. Es decir, el problema que hay últimamente es que la historia se ha convertido en un arma. Sí, justo, sí. Si inventas mentiras del pasado y intentas validar unas mentiras del presente. Claro. Como nosotros... Muchas vueltas. Sí, yo también tienes muchas vueltas porque era un crío en 1984 cuando me leí la novela de Orwell, que me parece un libro muy bonito pero muy de ciencia ficción, y cachilama. Es igual. Sí. Como cualquier día tendremos el Ministerio de la Verdad y la neolengua ya la estamos utilizando. La neolengua, eso ya hace tiempo ya que está. El uso político de la historia me duele y su tergiversación también. Sí. Porque cuando descubres la historia, la real, pues ves que no es como te la han contado y ves que tienes muchas más cosas que te unen con el mundo de alrededor que cuando te lo utilizan como algo que te utilizan normalmente para dirigir. En estos almogávares es tan error o tan disparate histórico decir que los almogávares luchaban por España como decir que los almogávares luchaban por Cataluña, es decir, luchaban por Aragón en aquel momento y por su botín. Y por el botín que iba unido para ellos. El botín, las 4 barras iba unido. Era su forma de vida porque siendo unos desheredados, siendo unos parias, el rey casi les había dejado nada más y nada menos que su bandera. Ellos podían luchar por la bandera. Y ellos lo tenían tan orgullo que cuando llegan allí con el emperador de Bizancio le dicen, sí, nos has contratado y somos tus soldados, pero combatiremos con la bandera de nuestros reyes porque allá donde llegue la grandeza de nuestras batallas, de nuestras victorias, queremos que lleguen las grandezas de los reyes de Aragón. Mercenarios luchando, sí, claro, el rey de Aragón,
lucharon bajo las banderas que eran las 4 barras, la bandera de San Jorge y, paradójicamente, la bandera de San Pedro, a pesar de que acumularon una excomulgación detrás de otra. Pero bueno, eso en el próximo capítulo me explicas lo de la bandera del Vaticano, del Papa. Yo creo que ya introdujimos el próximo programa. Lo veremos, bueno, ya en esto de Ver un Artist Podcast, como es una publicación semanal y vamos poco a poco, pues yo no digo fechas, pero dentro de poco, cuando Francisco quiera, lo grabaremos y os contaremos. Encantado y gracias por la oportunidad de poder charlar, que decimos aquí en Aragón, charlar de este tema tan apasionante con gente que pueda compartir esa misma afición, que es la historia en general y la historia de los almogávares en particular. Efectivamente, es la idea, Francisco, es lo que acabas de decir. Esto no es un programa, digamos, de entrevistas, no es un programa de documental, es un programa de charlar. Charlamos dos, el invitado, que es el que lleva, digamos, la mayor carga de la charla, y yo que intento, participar con lo que sé. Hay gente que me dice que interrumpo mucho, otros me dicen que es mi estilo, que mola mucho, y otros que tengo que hablar más. Eso nunca se sabrá, ¿no? Pero que la idea es eso que tú acabas de decir, lo dicen muchos invitados, charlar. Solo nos faltaría tener aquí un café o tal y estar aquí. Efectivamente. Pues nada, Francisco, muchas gracias por tu tiempo. A vuestra disposición. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti, Francisco. El libro, acordaros todos, La promesa del almogávar, de la editorial EAS. Lo encontráis en librerías. En internet, en la página propia de Editorial EAS. Yo os voy a poner, como siempre, un enlace de compra a Amazon, pues aquí, por si acaso es más fácil que lo compréis por ahí. También ayudáis un poco al mantenimiento del blog, para que compre libros y tal, pero la idea es que lo compréis en cualquier sitio, que disfrutéis de la historia de La promesa del almogávar. Y voy a decir una cosa que me presta, y del tonto de Teruel. Ya estamos con la posleyenda. No. Esto sí. Francisco, es una broma. Pero me entendé que hay que incomodar, si no vale lastimar. No, si no mola como broma, sí. Claro. Muy bien. Del amante de Teruel, recordar que el protagonista de la novela es Diego de Marcilla, ¿no? El joven enamorado de Teruel, que queda mejor que la frase hecha, que es broma, pero que resume un poco la visión, que en el fondo tenías razón cuando dijiste, la visión que se tenía antes del amor. El amor era de tontos, el listo se casaba por intereses. Claro. Sí. Es una cosa curiosa, o sea, que en plena Edad Media unos jóvenes en un Teruel medieval mueren de amor. Es tan extraño les debió de parecer todavía a la población turolense de aquella época, con todos sus estamentos y todo eso, que fueron capaces se empeñaron en que tenían que enterrarlos juntos y los enterraron. Sí. Una cosa les debió de parecer poco menos que un milagro que los muchachos, los jóvenes, perecieran de esta manera, por amor. Y que quede en la historia, ¿eh? Sí. Es lo interesante. Pues nada, al oyente yo creo que este matiz, ¿no?, del protagonista, yo creo que a mucha gente le va a animar, ¿no?, a conocer un poco de forma ficticia, de forma... que pertenecía a la casta guerrera, digamos, de Teruel, que era una ciudad fronteriza, estaba rodeada de enclaves musulmanes y tal, y este muchacho pues hizo algo que no se hacía mucho en aquella época, y más en el Teruel de la frontera, que es hacer fortuna a la guerra. Entonces, sí. Vale, murió de amor, pero era un guerrero, era un joven guerrero. Y claro, era de un hidalgo medieval, si no es para la guerra, no vale para mucho. Sí. Es su misión, era su misión, del hijo de algo. Era su misión, sí. Muy bien. Para aquí en Teruel, pues lo celebramos mucho, hay toda una recreación a nivel de la ciudad entera, que se llama las bodas de Isabel de Segura, en las que se recrea toda esta historia de los amantes de Teruel, y ves cómo llega mucho a la gente. ¿Cuándo lo hacéis? Para que... a los alrededores del 14 de febrero. Este año será 22 y 23 de febrero. Vale, este año, más o menos.
Me pilla un poco bueno, lejos, desde Asturias me pilla lejos, pero... pues ya haremos por que vengas a visitarnos y Sí, puedas compartir un buen vaso de vino con gente vestidos de almogávares, que se sienten almogávares, como son mis compañeros del grupo de recreación histórica, la compañía o sea que Almogávares. recreáis almogávares en el periodo No, no, de... sí, en el periodo ¿Mm? de hecho, somos los que acompañamos a su regreso a Diego de Marcilla aquí a Teruel. Este año, además, dejaron que, como se hace una obra de teatro, es que lo tengo que decir porque estoy muy contento. No, cuéntalo, sí, sí, sí. Sí, sí, no, pues que el guión de la entrada del regreso de Diego de Marcilla a Teruel, este año salió a concurso y yo presenté un guión y le gané. Ah, o sea que cada año cambia el guión de la historia. No, no es así. Normalmente perdura siempre el mismo, pero se han ido haciendo certámenes con anterioridad y yo este año pues me he presentado Ah, bueno, vale. y este año pues los actores que dan vida a todos los personajes lo harán con un texto mío, lo cual todo es todo un orgullo y una No, normal. siendo turolense y porque nosotros aquí en Teruel sentimos muy de cerca la leyenda de los amantes, es algo que lo tenemos muy ahí, los tenemos ahí enterrados en un panteón que es visitable a nivel turístico y todo esto y pilla muy cerca y además que ves los visitantes que se acercan y viven la recreación de una leyenda, aunque sea de amor. Y hay algo que emociona y que está latente, que yo lo recomiendo a quien le interesa hacer turismo interior en España. Ahí tienen y sus bodas de Isabel de Segura, la leyenda de los amantes. Yo por ejemplo ese territorio de Teruel, Alcañiz, lo estuve hace tiempo, tengo familia por aquella zona, pero hace mucho que no voy. Y no me digas que mira, a ver si vamos a hacer. A ver si vamos a hacer turismo al final. en Alcañiz, te lo digo en la desconexión. Vale, muy bien. Sí, tengo familia y sí, que a lo mejor pueden escucharlo porque es seguidor del blog. En Alcañiz, donde está la bandera. Y bueno, de por esa zona es mi padre. Fíjate, que se va estrechando el círculo. Dime. sí, hablamos después. Nada, Francisco, encantado. Muy bien. Este post-podcast, esto que estuvimos hablando, bueno, también, a veces se sacan cosas, por ejemplo, lo que estuvimos hablando de las bodas en Teruel, que vas a ser tu guionista, pues mira, mucha gente que está allí, o gente que vaya de turista, a lo mejor pueden ir alguno de turista de Madrid o tal, después de escuchar este podcast, que lo publicaremos eso de enero o principios de febrero, y lo escucharéis, incluso, a lo mejor cuando estéis escuchando el guión, sabréis que es de Francisco, y a lo mejor ya tenéis un libro también, y lo lleváis y a lo mejor lo montáis ahí para que lo firmen. Estupendo, muy bien. Pues muchas gracias, Francisco. Y ahora sí nos despedimos de verdad después de la anterior despedida. Muchas gracias, Francisco. Y muchas gracias a todos los oyentes de Pelum Artis Podcast, la historia hablada. Y solo os pido, como siempre, varias cosas, ¿no? Que nos sigáis en redes sociales, si aún no lo hacéis. Que deis me gusta en vuestro reproductor de podcast, ¿no? Para que nos conozcan más. Y si lo podéis compartir entre vuestros amigos en las redes sociales para que descubran la historia y la amen y la entiendan, como acabamos de hablar Francisco y yo, que la entiendan de verdad, sin simplezas y sin visiones modernas que quieren explicar la historia como es con nuestros ojos, ¿no? La historia hay que explicarla con los ojos de la gente de aquel momento, como hablamos hace poco del amor cortés y el amor medieval, ¿no? El amor de intereses más bien, frente al amor cortés, que es de influencia occitana, ¿no? Y de hecho, Francisco, sin los occitanos y los músicos, ¿no? Yo creo que no hubiese existido el amor cortés, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Y seguro que tendrás algún músico en la nevera. Y pues nada, muchas gracias a todos y hasta otra. Y a ti, Francisco, de nuevo, muchas gracias.